En cada generación, hay científicos que desafían lo desconocido, que se atreven a mirar a donde otros apartan la vista, y por hacerlo, pagan un precio demasiado alto. Hoy exploraremos uno de los casos más inquietantes de la historia moderna de México, el encuentro entre uno de los más grandes científicos e investigadores llamado Jacobo Grinberg y la enigmática curandera conocida como Pachita. Bienvenidos a los relatos del Rey Salomón. Jacobo Grinberg nació con una mente distinta. Desde joven quedó marcado por un acontecimiento que guiaría toda su vida. Cuando él tenía solo 12 años, su madre murió. A partir de ese momento, muchos aseguran que despertaría en él un concepto diferente sobre la existencia, la vida, nuestra realidad y cómo la percibimos. Con el tiempo, esas preguntas terminaron convirtiéndose en su propósito. Estudió psicología en la UNAM, viajó a Estados Unidos y se especializó en neurofisiología, publicando más de 50 libros basados en sus investigaciones. Y en medio de todo esto, y por lo cual sería mundialmente famoso, desarrolló su teoría más arriesgada, la teoría sintérgica. Grinberg creía que la realidad no era sólida, ni fija, ni objetiva. Decía que lo que percibimos es un mosaico creado por el cerebro gracias a una red de información que lo conecta todo, argumentando que la conciencia no está en el cerebro, sino que este era un receptor de algo mucho más grande, siendo la realidad como un holograma, donde cada parte contiene información del todo. Y lo más controversial de todo esto es que la mente puede modificar ese holograma, alterar la realidad. En sus investigaciones y en las pruebas de estas, escuchó hablar en los rincones más oscuros de la Ciudad de México de una curandera capaz de realizar operaciones imposibles. Algunos la veneraban, otros la temían y los políticos más poderosos acudían a ella en secreto. Su nombre era Bárbara Guerrero, pero todos le decían Pachita. Según ella, no trabajaba sola. Decía que un espíritu la poseía durante las cirugías. Pachita juraba que era el mismísimo emperador Cuauhtémoc, a quien ella llamaba el hermano. Cuando el hermano llegaba, su voz cambiaba, sus ojos parecían otros, y el ritual comenzaba. Con un viejo cuchillo de monte abría cuerpos sin anestesia, acomodaba órganos, extraía enfermedades y colocaba otros órganos que, según los testimonios de diferentes personas y del mismo Jacobo, materializaba en el momento. Los pacientes gritaban, lloraban o se desmayaban, pero días después, la mayoría aseguraba haber sanado. Contrario a lo que muchos creen, Jacobo no se lanzó de inmediato a buscar a Pachita. Primero investigó durante meses. Escéptico de tan impactantes testimonios, entrevistó a decenas de personas que hablaban de haber sido operadas. Analizó cicatrices, tiempo de recuperación y testimonios directos, descubriendo, desconcertado, que las heridas cerraban más rápido de lo normal. No había infecciones, a pesar del cuchillo oxidado. Algunos pacientes afirmaban ver luces o formas durante el trance de Pachita. Finalmente, Jacobo tomó la decisión de visitarla. Estas visitas darían pie a una de las posturas más famosas, la teoría sintérgica. Jacobo relata que en su primer encuentro entró a una habitación pequeña, iluminada por velas y el aire olía a copal. Pachita estaba sentada, tranquila, como si lo estuviera esperando desde hace años. Le dijo: «Apúrate, Jacobo, te estaba esperando». Jacobo quedó petrificado. No la conocía y, sin embargo, ella sabía quién era. Más que miedo, sintió una feroz curiosidad. De aquí, planteó el uso del método científico en el chamanismo, llevándolo a un camino mucho más grande, haciendo que sus descubrimientos hayan sido la posible causa de su desaparición. Durante meses, Jacobo presenció bastantes cirugías, donde documentó cambios en el campo electromagnético de los pacientes. Alteraciones en ondas cerebrales durante el trance de Pachita, movimientos de materia que él mismo describió como fluida, y momentos donde el cuerpo operado parecía abrirse sin sangrar. Pero hubo un caso que lo marcó para siempre, una operación a corazón abierto. Relata que en la visita de un hombre ya moribundo, Pachita, ya poseída por el hermano, abrió su pecho. Jacobo observó y escribió en sus notas que un corazón luminoso apareció entre las manos de Pachita. Luego lo colocó dentro del cuerpo. Días después, el hombre estaba caminando. Jacobo escribió: «La materia responde a la intención como si ésta obedeciera». Grinberg ya no era el mismo.
Las teorías que construyó en base al método científico y el chamanismo cobraban sentido. Si el universo era una red holográfica y la conciencia podía moldearla, entonces Pachita no violaba las leyes de la física, simplemente usaba una parte de la realidad que nadie más podía tocar. Después de publicar su famosa teoría, y cuando el mundo volteaba a ver los descubrimientos más revolucionarios sobre la realidad humana, Jacobo desapareció el 8 de diciembre de 1994 sin dejar rastro. Su caso se convirtió en uno de los más enigmáticos de México. En ese momento de su desaparición, Greenberg dirigía el Instituto de Investigaciones de la Conciencia en la UNAM. En los meses previos, Jacobo se encontraba bajo una fuerte presión. Por un lado, la comunidad científica tradicional lo rechazaba cada vez más por estudiar fenómenos considerados paranormales. Muchos colegas lo tachaban de pseudocientífico. Por otro lado, los sanadores y curanderos con los que trabajaba lo veían con desconfianza por intentar medir y racionalizar prácticas espirituales. Estaba literalmente entre dos mundos. Las últimas semanas de Jacobo sorprendieron a su entorno. Algunos familiares revelaron que comenzó a mostrarse inquieto, preocupado e incluso con miedo. Dormía a veces en su camioneta y decía sentirse inseguro en su propia casa. También hablaba de un viaje próximo a la India, donde planeaba presentar nuevas conclusiones sobre la conciencia humana. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg dejó de comunicarse. No llegó a citas académicas, no respondió llamadas y tampoco asistió a la fiesta de cumpleaños que su familia le había organizado el 12 de diciembre. Ese día lo reportaron como desaparecido. Cuando las autoridades y su familia revisaron su casa, encontraron algo extraño. No había señales de violencia, pero también faltaban documentos, cuadernos y material de investigación. No había indicios claros de qué había ocurrido. La ausencia de pistas abrió la puerta a múltiples teorías. Algunos señalan a su esposa, quien fue investigada y posteriormente desapareció del mapa. Otros sostienen que su trabajo llamó la atención de agencias extranjeras. Y también existen hipótesis que sugieren que su retiro fue voluntariamente, o incluso que su desaparición estaría relacionada con las mismas ideas que investigaba. Lo cierto es que ninguna versión pudo demostrarse. Han pasado décadas desde aquel diciembre de 1994, y el paradero de Jacobo Greenberg sigue siendo un total misterio. Lo único que queda de Jacobo Greenberg es su obra, La teoría sintérgica, más de 50 libros, testimonios sobre sus investigaciones y una teoría que, para muchos, sigue siendo demasiado adelantada para su tiempo. Déjanos en los comentarios si conocías alguna de estas historias sobre Jacobo Greenberg y la mítica Pachita. También no olvides suscribirte y seguir este canal.